Capítulo 6, versículo 13 al 22. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El arca de Noé. La palabra hebrea tabá, que se traduce aquí como arca, la instrucción que Dios le da a Noé para construir, es de un oscuro origen, por lo que no se tiene un claro significado. Sin embargo, aparece solamente en una ocasión más en la Biblia. Solamente aparece esta palabra en la Biblia 2 veces o en 2 ocasiones. Una se refiere al arca de Noé, y en la otra ocasión se refiere a la pequeña canasta a donde la madre de Moisés colocó a su bebé, y en la cual Moisés fue librado de la muerte. Solamente 2 ocasiones aparece esta palabra. Es la misma palabra. En una se refiere a un barco enorme y la otra se refiere a una pequeña canasta. En una ocasión se refiere a una grande construcción de madera, la otra se refiere a un pequeño Moisés. Nosotros conocemos así a las canastitas de los bebés, los Moisés, porque en una canastita fue puesta Moisés. Lo único que tienen en común es que ambos fueron cubiertos de brea, fueron cubiertos para que no se hundieran y fueron diseñados para preservar la vida. Ambos casos fueron para preservar la vida. Uno para preservar la vida de Moisés y ser puesto para ser librado de la muerte, y en el otro para librar a la humanidad del exterminio, a la humanidad y a todos los animales terrestres. Así que es muy interesante notar esto. No es la misma palabra que se utiliza para el arca del pacto, que sería una caja de madera, aunque el Nuevo Testamento utiliza la palabra de una manera indistinta para referirse a toda caja. En el Antiguo Testamento se hace una diferencia y es significativa. ¿Cuál es el propósito del arca? Solamente 2 arcas han habido en el Antiguo Testamento, y es el arca de Noé y la canastita que salvó a Moisés. Regresemos entonces al arca de Noé. El arca de Noé tenía el siguiente objetivo. No era navegar, sino flotar. El objetivo del arca de Noé no era ser un transatlántico, no es un barco, un barco sofisticado, sino era un lugar de refugio, un lugar de sobrevivencia, un lugar que lo único que tenía que hacer era flotar, mantenerse a flote, no hundirse, no voltearse y preservar la vida de 8 seres humanos y una cantidad enorme de animales. Ahorita vamos a ver cuántos animales había en el arca. ¿Se ha preguntado cuántos animales había en el arca? Bueno,
Mucho. No sabemos exactamente, pero se han llegado a hacer estudios y vamos a hablar acerca de ello. Esta arca estaba hecha de madera de gofer. Nadie sabe cómo es esa madera, qué madera era, qué árbol se refiere, no se sabe. Algunos piensan que era algo así como un ciprés, porque eran árboles que se daban en aquel tiempo y por su dureza. Sin embargo, no podemos asegurar qué tipo de madera era el gofer. Tenía adentro nidos. Cuando me refiero a nidos, me refiero a compartimientos, pero que la Biblia utiliza el término nidos. Usted sabe lo que es un nido. Es un lugar que las aves construyen para que puedan ahí poner a sus polluelos, sus huevitos, desarrollarse, estar seguros, calientitos y puedan dormir. Eran lugares de descanso. Utiliza la Biblia no necesariamente un compartimiento como diciendo solamente haz huecos a donde metas a los animales. No, haz nidos. Es decir, lugares tal vez sean hayan sido muy primitivos, pero estratégicos para que los animales pudieran estar ahí un año. Un año que es el tiempo que duraron los animales y Noé, en el arca. Era de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Estaba cubierta de una sustancia resinosa por dentro y por fuera. Tenía una ventana en la parte de arriba que abría hacia afuera. Una puerta a un lado para que pudieran accesar. Y tenía 3 pisos. Eso es todo lo que da la instrucción de la Escritura. Es mucha información para poder imaginar cómo el arca. Es suficiente para darnos una idea. Y con los estudios que se tienen de la modernidad, de la ciencia naval, se pueden imaginar muchos científicos cómo pudo haber sido el arca. No es necesariamente fue así. Algunos pensaron en la antigüedad que era un cuadro, que era un cubo, que era una caja, pero es muy poco probable que eso haya sido, porque hubiera sido un gran riesgo. No descartamos la idea porque Dios pudo haber guardado una caja. ¿Por qué? Porque eso fue increíble, es inimaginable, pero Dios preservó la vida de ellos. Pero si Dios le dijo a Noé, construyete un arca, es porque también hizo uso de las habilidades, capacidades que seguramente y la tecnología que estaba disponible en ese tiempo. Y podemos pensar que había suficiente tecnología para haber formado este barco, pero sobre todo fue la obediencia de este hombre, porque la instrucción de Dios, este diseño no se lo dio ningún hombre, se lo dio Dios. Y ahora los grandes hombres de ciencia pueden decir, esto fue increíble, que en ese tiempo pudo haber habido un diseño tan perfecto como el del arca. Vamos a hablar de eso. Estos datos son pocos para reconstruir el modelo del arca. Noé y su equipo trabajaron durante aproximadamente 100 años. Habrán trabajado muchísimo. No crea que el arca se construyó en poquito tiempo, en 1 año, 2 años. Fue una obra tremenda, de muchísimos años, varios decenias. No se piensa no crea que haya trabajado solamente Noé, ese ancianito de 500 años, y sus hijos. Nosotros pensaríamos que si se salvaron 8, trabajaron 8. Posiblemente no. Hacer ese trabajo, solamente un milagro pudo haber hecho que 8 personas, aunque fueran 100 años, lo lograran. Posiblemente hubo gente que contribuyó, mucha gente, contratistas como ahora se tendría. Además, piense lo siguiente, todavía vivía Matusalén, todavía vivían muchos de los hombres que hablamos, que eran los patriarcas de aquel tiempo, descendientes de Noé, descendientes de Adán. Así que al menos Matusalén existía, así que había hombres y había familia de los que buscaban a Dios. Tristemente podemos entender que muchos de ellos no entraron al arca, o su descendencia. Podemos entender que muchos de ellos murieron antes del arca por misericordia de Dios, antes del diluvio, como el caso de Matusalén. Entendemos que todos esos hombres fueron hombres de Dios, y el último que quedaba era Matusalén, que murió exactamente en el mismo año del diluvio. Así que Matusalén fue testigo de la construcción del arca y posiblemente contribuyó su descendencia, sus hijos y un montón de gente que pudo haber construido el arca. Así que el arca fue construida posiblemente por muchas personas.
Podemos creer que fue construida por muchas personas. Sin embargo, solamente 8 se salvaron. Fíjese. Solamente 8 se salvaron. Recuerde que había en aquel tiempo artífices y herrería. En el libro de Génesis leímos también que descendientes de Caín habían creado ciudades. Y ellos habían desarrollado todo el arte y el arte de la herrería. Hacían armas, hacían fierro. Así que había suficiente tecnología, había inteligencia. Dios, ¿cómo hizo a Adán? Lo hizo de una manera muy inteligente. ¿Cómo habrán sido esas generaciones sumamente inteligentes? ¿Sí? Inclusive, hay cosas que todavía ahorita en la modernidad se preguntan cómo eran tan inteligentes la gente del pasado. No podemos pensar que la gente del pasado era poco capaz o que somos más inteligentes que ellos. Hay misterios en la historia guardados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo los mayas conocían tal cosa? ¿Cómo los antiguos egipcios conocían tales misterios o cierta tecnología o ciertas cuestiones científicas de las matemáticas que ahora podemos conocer con el avance científico? Así, en aquel tiempo seguramente había un avance que se perdió en el diluvio, pero que lo conocía Noé. Y Noé seguramente era una persona que tenía el conocimiento por lo cual Dios lo escogió a él para construir el arca. Hay estudios que demuestran lo razonable de la descripción bíblica, como sería un posible modelo del arca. Es el modelo que posiblemente usted y yo hemos visto en documentales, en ilustraciones de la historia bíblica, inclusive en juguetes. Muchos de los niños tienen arcas, ¿verdad? No sé si usted ha visto juguetes. Y todo el mundo estamos familiarizados con el arca muy semejante a eso. Esa es la foto de un arca que tiene aproximadamente el tamaño real del arca. Creo que se encuentra en Kentucky. Es un museo, el Museo de la Creación. Tiene poquito que lo abrieron. Sería interesante un día ir. Está en Kentucky. Este organismo, Answers in Genesis, es un organismo apologético que interpreta la Biblia de una manera literal. Como hemos estado enseñando, mucho de lo que le voy a tener aquí son fotos de ellos, y ellos construyeron un modelo, una réplica del arca, y viene muchas de las explicaciones de cómo pudo haber sido esos animales, mucha justificación científica. Son científicos, son doctores, son paleontólogos, gente de ciencia, geólogos, los que están en eso. No es gente sumamente religiosa, son hombres de Dios, gente que cree en el Señor, que predica la palabra, que cree en la Biblia, y que son gente de ciencia, y con ello defienden y son aquellos que van a los debates en contra de aquellos que no creen en la palabra. ¿Okay? Entonces, sería un modelo así. Así que permítame compartir algunos datos interesantes basados en los estudios de ministerios como Answers in Genesis. Hay otro ministerio del Institute for Creation Research. En algunos casos, algunos de estos científicos son creacionistas completamente, como lo hemos estado enseñando, que creemos en los días literales. Hay algunos otros que son creacionistas, creen en Dios, creen que Dios creó el universo, creen que Dios creó la tierra, pero creen que los días, como alguna vez le expliqué, representan edades solamente. ¿Okay? Pero sin embargo, son comunes en la fe cristiana y en la fe de que Dios creó el universo, y aún creen en el diluvio. Así que hay mucha información que sacar con estas conclusiones. El tamaño del arca. Leímos que el arca medía de largo 300 pies. Las imágenes están en inglés, lo que ven ahí está en inglés, yo se lo explico en español. Medía 300 pies de largo, de alto 30 pies, que sería la 10ª parte, y de ancho 50 pies. Aproximadamente estamos hablando de unos 500 a 510 pies. Ahí son codos, perdón, le dije pies, ¿verdad? 300 pies, no son 300 pies, son 300 codos por 30 codos por 50 codos, bíblicos. El problema es de que no sabemos cuánto medían los codos de la antigüedad. Hay codos egipcios, hay codos hebreos, hay codos de diferente tipo, pero ¿cuáles eran los codos antidiluvianos? Nadie los conoce.
podríamos pensar que si lo escribió Moisés, eran los codos como lo pensaba Moisés. Así que solamente se pueden hacer estimados. Los estimados es de que esta arca medía un poquito más de 510, algunas fuentes van a decir unos 460, 70, 80. Estamos hablando de un rango de los 500 pies. ¿Cuánto es eso? Mucho, muy grande. Estamos hablando de un barcote enorme. No sé cuántos pies tenemos aquí, hermano, menos sabe de aquí. De esta área, como 30 pies tenemos, ¿verdad? Unos 40 pies. Y entonces, si son 50, estamos hablando de 10 edificios de estos, ¿no? Un poco más de 10 de largo, lo que sería el arca. Tiene que ser muy grande, era un barco muy grande, ¿sí? Para que se dé una idea, y está ahí un comparativo, el arca de Noé está abajo, ahí está naranjita, y aparece el barco de Cristóbal Colón, la Santa María. ¿Recuerdan las carabelas de Cristóbal Colón? ¿Cuáles eran? La Niña, la Pinta y la Santa María. Yo me acuerdo en la escuela, nos decían la Niña, la Pinta y la Santa María. La Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Verdad? Los barquitos que llegaron a descubrir América. Bueno, mire, la Santa María, ¿de qué tamañito es? Hay un barco que intentaron comparar con el arca, que era el Wyoming, era un barco grande de madera. Estos son barcos de madera. Es importante saber que no es lo mismo un barco, un navío de madera que un navío de metal. ¿Sí? Hay un tamaño máximo que puede existir un barco de un navío de madera sin que se destruya. En este caso, el Wyoming fue y por eso es que hay cierta controversia porque no aguantó tanto con ese tamaño y se piensa que el arca fue mucho más grande. Sin embargo, hay ciertas cosas que no necesariamente son aplicables al arca. Para que se dé una idea, el Titanic medía casi 800 pies, ahí lo ve en azul. Estaba muy grandote, mucho más grandote que el arca en tamaño, pero el Titanic se hundió. Bueno, ahorita existe un arco muy, muy, muy famoso, de los últimos o más modernos, el Queen Mary II, que es un transatlántico, un crucero enorme, es de más de 1000 pies. Imagínense ese barcote. Pero esos barcotes son barcos de metal, ¿ok? Con última tecnología. Bueno, el arca fue más o menos, medía la mitad de eso. Entonces ahí está el tamaño del arca. Ese sería aproximadamente el tamaño del arca. Ahora bien, mire algo interesante. El doctor Scott Won-Hong, coreano, director general de un centro de investigación naval del sur de Corea, dirigió un equipo de investigación específicamente para estudiar también el arca, pero compararon dos estructuras de navíos de diferentes proporciones para descubrir cuál diseño era más práctico. 12, y si son estudiosos, expertos en navíos, en naves en el mar, en barcos, y compararon 12 diseños, cuál era el mejor diseño, y resulta que ninguno le llegó a la perfección que tenía el arca en sus dimensiones. La conclusión a la que llegaron es esta: el arca de Noé estaba cuidadosamente balanceada, que si no hubiera sido de esas proporciones, se tornaría inestable, de fácil fractura y peligrosamente incómoda. ¿Okay? En esa gráfica se ilustra el balance que tenía el arca. Hay 3 elementos que necesita un navío para poder mantenerse o para cumplir el propósito que tenía específicamente el arca: flotar y mantener la vida. Lo que no quería usted es voltearse. ¿Se imagina que se volteara eso? ¿Se imagina que mucha turbulencia o que se rompiera el arca, que la tuvieran que reparar ahí? Era catastrófico, porque lo que estaba enfrentando el arca era un diluvio universal y no fue cualquier lluvia. Usted sabe que la fuerza del agua es increíble. Y además no nada más fue agua. Entienda que después de que terminó el diluvio, Dios envió un viento. Y para que pudiera mover esa agua que se había formado, que habían sido muchos metros arriba de los montes más altos,
debió haber sido algo increíble, inimaginable. Eso lo tuvo que enfrentar el arca. Así que hay tres aspectos que necesitaba, y es lo que es el máximo confort. No se refiere a que estemos confortables, que los animalitos estén cómodos y que todo el mundo tenga camas cómodas ahí y que no sienta ningún movimiento, ¿verdad? En el arca. Que nadie les se mareara ni nada. No, no, no. Está hablando de que el navío tenga la capacidad de poder superar las turbulencias en donde están. A eso se refiere un máximo confort. Si la prioridad fuera un máximo confort, el tamaño del arca debió haber sido largo, como parece ahí. Pero no puede ser nada más largo, porque necesita también estabilidad. Porque si estuviera largo, el arca se voltea. Entonces necesita estabilidad. Para que algo tenga estabilidad, debe dejar de estar muy largo. Y entonces debería estar un poquito más corto. Entonces, necesitamos un equilibrio entre el confort y la estabilidad. Pero también necesitamos fortaleza. Y eso lo da un arca un poquito más altita. ¿Qué? Un diseño que haga que el arca no se destruya. Es por eso es que piensan que no fue cuadrada, porque una cosa cuadrada es muy fácil de destruir para enfrentar las olas, para enfrentar lo que hubo ahí. Así que necesitan unas dimensiones y unas proporciones que equilibren todo eso. Y resulta que se las encontraron en el arca. Las medidas del arca son exactas para tener un barco completamente balanceado. Por eso el arca de Noé aparece en medio de eso. Tiene el tamaño para poder mantener un confort suficiente, máxima estabilidad y no máximo, sino el equilibrio entre confort, estabilidad y fortaleza. El equipo de investigadores encontraron que las proporciones balanceaban las estrictas demandas de estabilidad, es decir, resistencia a volcarse, el confort capaz de superar las fuertes turbulencias y fortaleza. De hecho, el arca tenía las mismas proporciones de un barco de carga moderno. El estudio confirmó que el arca pudo superar olas de hasta 100 pies, es decir, olas de 30 metros. El arca estaba diseñada para que si había una ola de 30 metros, la superaba. ¿Se imagina una ola de 30 metros? De 100 pies. Es de miedo. El arca estaba diseñada para ello. Okay. El arca tenía 3 pisos. Así que si tenía 3 pisos, debió haberle hecho Noé rampas. Si no, ¿cómo subió a los animales? ¿Cómo subía eso? Okay. Entonces, más o menos sería algo así pudo haber sido de adentro. Okay. Los nidos. Recuerda que dijimos que el arca tenía dentro 3 pisos y tenía dentro nidos. Algo así es lo que se piensa que tenía la estructura de animales. Algunos han pensado que los animales pudieron haber llegado o estado en un estado caer en un estado de hibernación, porque al estar ahí calientitos, guardaditos, y sobre todo hay algunos que invernan, ¿sí? Pero también comen y también defecan. Así que imagínense cómo tenía que ser ese. Usted tiene animalitos, ¿verdad? ¿Y cuánto cuidado necesitan, verdad? ¿Cuánto cuidado necesita un perro? ¿Cuánto cuidado necesita un gato? Un pajarito. Imagínese 16,000 animales. Noé tuvo que cuidar miles de animales, hermano. Yo no sé si tuvieron 16,000. Ahorita le voy a explicar acerca del número de animalitos que pudo haber habido. Entonces, posiblemente la parte de en medio ahí eran los nidos o lugares en donde estarían animalitos, y en las orillas estarían en donde eran compartimentos para poder poner el agua y almacenar el agua y el alimento, porque Dios le dio la orden a Noé que guardara alimento. ¿Por qué? Porque tenía que alimentar a los animales. No llegó cada quien con su mochila. No llegó el animalito. Yo traigo mi sándwich. ¿Ah? Mi dotación para cada año, ¿no? Nada más les dijeron, llévense su cuchara y su tenedor y
aquí va a haber comida, ¿sí? En la parte de arriba pues tenía la ventanita que seguramente se abría hacia afuera. Era una ventanita que se abría hacia afuera, porque si se abriera para adentro se metía cualquier cosa. Así que la instrucción que Dios le dio. ¿Cómo se imagina que cuidaban la sanidad de eso? Se piensa que, por ejemplo, en el caso de las aves, estaban las avecitas ahí, esos jaulitas de las aves, y tal vez el desecho corría hacia abajo, ¿sí? En desnivel para poder mantener, y eso va quedando hacia abajo, porque debió haber sido desecho para aproximadamente un año. Ahora, el arca debía tener ventilación, y por eso la ventana era importante. Aún en la actividad, algunos piensan, ¿cómo es que respiraron tantos animales? ¿Cómo que no se ahogaron? ¿Por qué? Porque también la química que se produce por el desecho es impresionante. Debió haber habido un sistema de ventilación increíble, sellado, hermético, pero ventilado. Pero aún piensan el equilibrio de animales, avecitas volando, están haciendo circular aire. ¿Okay? Están haciendo circular aire. Y la forma en la que seguramente hacían escurrir todos los desechos ayudaba a ese proceso. ¿Okay? Ahora, gloria a Dios por las bacterias. Porque aunque las bacterias no las invitaron al arca, seguramente aparecieron. ¿Okay? Sabemos que las bacterias ejercen una labor. Y los insectos, se piensa que los insectos tampoco fueron invitados. No se habla nada acerca de los insectos, pero posiblemente hubo. Y muchos. ¿Ok? Entonces, ahí aparecieron. Hablemos de los pasajeros del arca, ¿qué le parece? Así que vamos al libro de Génesis capítulo 7, versículo 1 al 16. Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Yo no sé si lo logra leer ahí en la pantalla. Es un pasaje largo, dice así. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Los animales son importantes para Dios, y Dios los tuvo que salvar. Dios salvó a 8 personas y a un montón de animales. Los animales han acarreado las consecuencias del pecado del hombre. Ellos no pecaron, pero acarrean consecuencia. Así que si el hombre es librado, ellos tienen que ser librados con el hombre.
hemos entendido también que dependemos y necesitamos de los animales. Hay un equilibrio en los animales. Unos se comen a los otros y crean un equilibrio. Necesitamos a los animales. Además de que son bonitos algunos. Los puede tener ahí en la casa. Disfrutar de ellos, que le den un poquito de lata de vez en cuando. Pero tenemos también mascotas, ¿sí? ¿Quién llevó a los animales al arca? Dios los llevó. Entendemos que Dios llevó a los animales. Es decir, los animales llegaron solos. Cuando fue el día, llegaron. Algunos piensan, ¿usted sabe que los animales prevén el peligro? Dicen, puede que los animales, Dios puso algo en los animales que digan, ¿sabes qué? Tú vete para allá. Hay gente que en los puertos empieza a ver que las aves van para arriba y empiezan a ver animales que andan hacia arriba y dicen, algo viene un huracán o algo así, porque ellos tienen sus sistemas meteorológicos mucho mejores que nuestros sistemas de forecasting. Ellos perciben algo. Así que Dios llevó a los animales al arca. El problema que se suscita aquí es, ¿a qué se refiere la Biblia con el término especie? Dice que había de entrar al arca animales según su especie. El concepto de especie que usted tiene hoy o que tenemos hoy, que la ciencia tiene hoy, no es el mismo del concepto de la antigüedad. Así que no se sabe exactamente qué es la especie, pero pensando en las dimensiones del arca y cómo pudo haber, qué animales pudieron haber entrado, tenemos algunas conclusiones. El doctor Marcus Rose, paleontólogo y geólogo de la Liberty University, calcula que lo que hubo en el arca fueron unas 950 familias de animales vertebrados, que son los que posiblemente estuvieron en el arca. Es decir, a lo que la Biblia le llama especies es lo que ahorita los científicos le llamarían familias. En la taxonomía o en la clasificación de animales, nosotros a lo mejor nos hablan de animales y solamente conocemos gatos, perros, tigres, jirafas y demás. Pero cada uno de ellos tienen especies, ¿verdad? Y las especies tienen subespecies, y las subespecies tienen familias, y las familias tienen géneros, y hay un montón hay diferentes niveles, y los van clasificando hasta que llegan a los vertebrados, los invertebrados, y llegan hasta otros ya niveles donde se abarcan la mayoría de animales. Entonces, más o menos piensan lo que tendría sentido, porque sería para que los animales se multiplicaran y llegaran a las especies que hoy conocemos, hablando de unos 4,000 años, casi 5,000 años, llegar al tiempo del diluvio. Se piensa que en el arca entraron 950 especies, familias se llama. No creo que era la familia, papá, mamá tigre y tigrito. No, me refiero a la clasificación de familia, es a lo que se refiere las especies. Esto implica que Noé tuvo que cuidar aproximadamente unos 2,000 animales vertebrados, que el arca tendría unos 2,000 animales vertebrados. En el caso de que las especies bíblicas fueran la clasificación de géneros, posiblemente hubo más animales. El arca debió haber tenido o haber contenido unos 16,000 animalitos. Hay estudios de hace unos años que hablaban de esa cantidad de animales en el arca. Algunos nuevos estudios son los que hablan de a lo mejor unos 2,000 animales, que es más o menos lo doble. Entonces, en esa gráfica, si alcanza a ver, ahí vienen las diferentes opciones. La tercera sería lo que menos, que serían específicamente uno de cada especie. No hay modo de que hayan entrado uno de cada especie, como hoy las conocemos, especie. Si que hubiera entrado un puma, hubiera entrado un león, y hubiera entrado un tigre, o sea, cada uno de esos, y un gato montés, y un gato siamés, y un gato egipcio, no, seguramente entró una familia, es decir, un par de animalitos que se va a combinar y que de ellos van a salir todas esas variaciones de gatitos, ¿ok? Donde se van a multiplicar y van a generar. Esas son las familias o esas son las
los géneros. Si fueron familias los que entraron, aproximadamente estamos hablando de 938 familias. Y esto está incluyendo muchos de los animales extintos, incluyendo animales que aún existen y animales extintos. En el caso de que entraron géneros, de que se dio por géneros, debió haber contenido el arca unos 16,000 individuos, porque existen unas 7,877 géneros de animales. ¿Okay? De ellos, la mayoría fueron mamíferos, pájaros, reptiles, anfibios no se sabe, posiblemente no. Muchos de ellos son acuáticos, así que a lo mejor no entraron. Animales del mar no entraron, no había tiburones, ballenas, nada de eso. Ellos andaban felices en el agua. ¿Okay? Artrópodos, es decir, insectos, arañas, insectos. Le digo que siempre hay una arañita o una mosca que se cuela, ¿verdad? Yo no dudo que de ellos hayan habido ahí y que a lo mejor fueron muy útiles. Esos no ocupan mucho espacio. ¿Okay? Ahora, piense esto. ¿Cómo metieron ya sea 2,000 o 16,000 animales? Es decir, ¿cómo metieron miles de animales ahí? Una pregunta es, ¿metieron dinosaurios al arca? Sí. Si no, ¿dónde los metieron? ¿Los dejaron que se murieran? ¿Se ahogaran? A lo mejor sí. Si existían hermanos, si no podemos negar la existencia de los dinosaurios, vivieron con Noé. ¿Sí? ¿Metieron un T-Rex ahí? Posiblemente sí. No podemos asegurar nada de eso. Pero no se asuste pensar, cualquier animal, porque si son una especie, y hay quienes están incluidos aquí, hermanos, en los estudios estos, ciertas especies de dinosaurios que están extintos, por eso incluyen a los extintos. Pero imagínese a un T-Rex ahí en el arca, ¿no? Junto a una deliciosa oveja, ¿no? Bueno, ¿qué se piensa, mi hermano? Que posiblemente los animalitos que llegaron fueron animalitos jóvenes, de menos de un año. Aún el dinosaurio más grandote va a ser pequeño y en un año no crece tanto. Entonces, cupieron todos los animales. No llegaron los elefantotes más grandotes. A lo mejor llegaron los elefantitos más chiquitos. Pero de que cupieron todos. Y dicen, si hubieran entrado 16,000 animales, hubieran ocupado la tercera parte del arca. Y todavía había espacio para la comida, para el sustento y inclusive para gente. Sobraba espacio. Pero de que cupieron muy bien. ¿Sí? ¿Hubieron dinosaurios? Pues es que a veces nos da miedo decir existieron o no existieron. No lo sabemos. Y si existieron, Dios pudo haber hecho dinosaurios. La Biblia habla de monstruos marinos. La Biblia habla de monstruos, habla de Leviatán, habla de muchas cosas en la antigüedad que ya no se hablan después, que no se conocen después. Así que posiblemente en ese tiempo existían muchos de ellos, muchos quedaron enterrados en los fósiles. El diluvio fue lo que provocó que todos esos fósiles quedaran enterrados. El diluvio es lo que fue una catástrofe, hermano. El diluvio no nada más fue una lluvia, provocó todo un desequilibrio en toda la tierra. En toda la tierra, imagínense volcanes, hermano, tapados, que están encendidos y donde se les cae agua. Le ha echado agua a su estufa y eso es una explosión, eso es una catástrofe. Todo lo que el diluvio pudo haber acarreado fue desastroso. Dios libró el arca, solamente libró el arca. La tierra aparece después del viento de Dios con una nueva imagen, una nueva vida para animales, plantas y para todo tipo de ser en la tierra. Amén. Muy bien. Hablemos algo del aspecto espiritual del arca. ¿Qué es lo que nos lo representa el arca? El arca en aquel tiempo, pónganse a pensar, fue toda una obra. ¿Ustedes creen que no se dieron cuenta la gente de eso? Claro que se dieron cuenta. ¿Y se imaginan qué pensaban de Noé? Debemos entender que Noé era un profeta en aquel tiempo. Todos los descendientes de Adán eran profetas que hablaban de Dios, pero el hombre estaba perdido sin Dios. Y Noé era un profeta en su tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5
nos habla acerca de ello. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, que recordemos, dice la Biblia, estaba llena de violencia, sino que guardó solamente a Noé. ¿Y qué era Noé? Pregonero o predicador de justicia. El arca era una lección objetiva, era una predicación. El arca era un púlpito. Fue el púlpito de Noé. No nada más a través de su palabra profética, porque seguramente todo el mundo le preguntó, ¿qué estás haciendo? Dios me dice, ¿qué le dijo Dios? Constrúyete un arca. Pero no me le dijo, construyete un arca. Voy a acabar con toda carne, estoy cansado de ellos. Seguramente él predicó. Ese fue el mensaje. El arca era un púlpito. ¿Cuántos construyeron el arca? Muchísimos. Muchos de ellos posiblemente murieron antes de ver el diluvio, por la misericordia de Dios. Pero muchos a lo mejor no creyeron. No sabemos. Es especular un poco. Pero la Biblia dice aquí que él fue pregonero de justicia porque él fue un hombre llamado justo. Y no nada más en su testimonio, sino en la palabra profética que él anunciaba hacia el mundo. Una palabra de destrucción, de juicio de Dios. Así que eso llama, ¿qué es lo que hace la construcción del arca? Llamar al hombre al arrepentimiento. Dios determinó salvar 8 personas. Solamente 8 personas entraron. Pero ¿cuántos escucharon el mensaje? ¿Cuántos vieron el arca? Muchos. Pero solamente 8 entraron. El arca representa el púlpito, representa una palabra que a todo mundo se le habla. El arca representa, hermano, el evangelio. Para nosotros es una gran enseñanza del evangelio. Hoy hay un arca y al mundo se le está diciendo viene juicio, arrepiéntete, has hecho mal, estamos mal. Estamos llenos de violencia, estamos llenos de pecado. Nuestros días, dice la Biblia, son como los días de Noé. Van a ser como los días de Noé cuando Cristo venga. Tranquilos, normales, la gente se casa, la gente vive normal su vida, pero también estaba llena de violencia. Y colmaron la paciencia de Dios. Y dijo, voy a raer toda carne, pero en su misericordia, Él no iba a raer al ser humano. Dejó una familia para poblar la tierra y hacer pacto, tener a alguien con quien hacer pacto. Recuerde que Dios hace pacto con alguien. Lo hizo con Adán, lo hizo con Noé y lo seguirá haciendo otra vez. Y Dios tiene un pacto con usted y conmigo por medio de Jesucristo. Y por eso, hermano, nosotros tenemos vida por causa de su pacto, por causa de Él. Amén. Entonces, número 1, desde el punto de vista espiritual, el arca era un púlpito. Número 2, el arca representa obediencia y balance. Dios le dio a Noé una palabra profética, una palabra apocalíptica. Noé, voy a destruir a toda la tierra porque ya estos hombres me colmaron la paciencia, son muy malos. ¿Sí? Voy a destruir la tierra. ¿A quién le gustaría escuchar esa voz? A nadie. Pero Dios cogió a Noé y se la dio. Pero también, ¿qué hizo Dios? Le dio instrucciones. Abra su Biblia ahí, en Génesis 6. Hágame favor, no se lo voy a poner en la pantalla, ábralo ahí. Abra ahí la Biblia en 6. Ahora, ponga su mirada en el versículo 14. ¿Qué le dijo Dios después de decirle lo que iba a hacer? Hazte un arca. Diga, hazte un arca. Es una instrucción, ¿verdad? Yo voy a destruir todo. Tú, Noé, yo te estoy dando una orden, te estoy dando una instrucción. Hazte un arca. No le dijo, mira, yo te voy a mandar un salvavidas del cielo y te voy a salvar. No, hazte un arca. Vaya al versículo 21.
que aparece en el versículo 21, otra orden. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Para quiénes? Para sus hijos y para todos los animales. ¿Sí? Fue una orden. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios le dio a Noé una palabra profética, pero también le dio una orden para librarse de esa palabra profética. ¿Sí? Ahora, vaya al versículo 22. ¿Qué hizo Noé? Aparecen 2 veces esta palabra, esta frase, mire. Dice, el versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Oiga, esta palabra es única. ¿Qué es lo que cambió el destino de Noé? Que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Constrúyete un arca. ¿Qué Dios? Me estás pidiendo que haga un barcote de 500 pies por 80 pies por 50 pies. Me estás pidiendo eso. Además de madera, y además que lo voy a calefactar, de 3 pisos, le voy a poner nidos, y además me voy a poner a juntar comida, porque vas a traer un diluvio de 40 días y 40 noches. Pues no lo cuestionó a Dios. Lo creyó y puso manos a la obra. Todo lo que hizo Dios. No dijo, ¿sabes qué, Dios? Como que me da flojera de 500, lo voy a hacer de 250. ¿Se imagina que lo hubiera hecho de 250? Que llegó alguien, Noé, no va a funcionar. Debería hacerlo de 400. Y llega un experto y le dice, no, debería hacerlo de 700. ¿Sabes qué? No, yo creo que no debería serle 3 pisos. ¿Tú crees que van a llegar? ¿De dónde va a sacar tanto animal? ¿Sí? Porque yo creo que siempre no faltan. ¿Va? Pues tuvo que lidiar con todo eso. ¿Y qué hizo Noé? La construyó de 300 codos por 300 codos por 300 por 30 por 60. ¿Va? ¿Cuántos codos de ancho? 50 codos. 50 codos, de 50 codos. Así lo hizo. Él hizo lo que le dijo Dios, ¿verdad? Y por eso fue librado él. Vaya al capítulo 7, versículo 5. 7:5 dice, e hizo Noé, otra vez fíjese, lo vuelvo a repetir, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Otra vez me pongo a pensar, si él no le hubiera hecho caso a Dios y hace lo que él quiere o lo que los demás le dicen, ¿qué hubiera pasado? Eso hubiera sido catastrófico. ¿Por qué? Porque ahora la obediencia de Noé, ¿sí? Un hombre que no conoce a Dios, un científico, porque resulta que ese científico es un científico evolucionista, fíjese. Y ese científico dio testimonio de que el arca fue hecha perfecta. Fíjese. Este hombre, Chong, el equipo de investigación del doctor Hong, no Chong, Hong, es que se parecen, ¿no? Del doctor Hong, ¿sí? Recuerde lo que dijo, el arca de Noé estaba cuidadosamente balanceada. Si no hubiera sido de esas proporciones, se tornaría inestable, de fácil fractura o peligrosamente incómoda. Es decir, si no la hubiera hecho Noé, si él no hubiera obedecido a Dios y el arca le hubiera quedado más larga, ¿sí? Porque dices, ¿sabes qué? Es que lo que tú necesitas es estabilidad, ¿verdad? O necesitas comodidad, que los animales vayan cómodos. No, Dios dijo que era así, pero es que no van a ir cómodos. Bueno, no importa que vayan cómodos, el chiste es de que no se voltee. ¿Sí? Porque si yo la hago más larga, se voltea. Si yo la hago más ancha, ¿sí? Pierdo esa comodidad y estabilidad. Yo no puedo enfrentar las olas, recuerde. El arca era capaz de enfrentar olas de 100 pies, pero Noé lo hizo
del tamaño y las características que Dios le dijo. 3 pisos, le pones 3 pisos, haces nidos, la calafateas por afuera, por dentro, y le pones su ventana, y le pones su puerta. Señor, ¿y qué va a pasar con la puerta? A lo mejor le van a decir, ¿sabes qué? Mira, mejor póngasela por arriba. Dios dijo que la pongamos de lado. ¿Y quién va a sellar la puerta? Eso no se preocupes. Cuando llegó el día del diluvio, Dios la cerró. Dijo, ya entraron los que yo quiero salvar. Mire, aquí el que salva es Dios. Noé construyó el arca como Dios quiso y él la cerró. El tabernáculo, hermano, ¿cómo fue construido? Como Dios quiso. Dios le dijo a Moisés, Moisés, construye el tabernáculo así, así lo construyó. ¿Cómo se construyó el templo de Salomón? Dios se lo reveló a David, así lo recibió, así se construye. ¿Cómo se hacen las cosas y la obra de Dios? Como Dios quiere que se haga. Como Dios quiere que se haga. Así que la conclusión de este científico nos dice mucho. La obediencia de Noé lo llevó a hacer una obra que lo libró a él y su familia. Si en algo hubiera fallado, las consecuencias serían catastróficas. Así que el balance de un buen trabajo se logra al obedecer al mejor ingeniero del universo, a Dios. Usted debe pensar, hermano, cuando va a tomar una decisión, y Dios le ha hablado de lo siguiente: estabilidad o inestabilidad. Si usted no le hace caso a Dios, se desestabiliza la situación y el barco se le voltea. Piense, hermano, en las situaciones que usted tenga que enfrentar: su matrimonio, su familia, sus hijos, el trabajo, un proyecto. ¿Qué es lo que Dios le dice? ¿Qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que le está indicando Dios? Recuerde que una mala decisión le desestabiliza la vida y puede volteársele la vida. Se le puede salir de control su matrimonio, se le puede salir de control sus hijos por una mala decisión. Hermano, la vida necesita un equilibrio para enfrentar las olas de la vida. En el hogar usted necesita equilibrio para poder ayudar a sus hijos y ayudar a su matrimonio. Le van a dar 20 horas extras de trabajo, pero va a descuidar a sus hijos, piénselo. Son muy buenas 20 horas. Pero piense si no le van a desequilibrar el barco. Te aparece un novio, una novia, pero es del mundo. Piensa si no te va a voltear el barco, tu vida espiritual. Piensa en todo eso. Piensa en los compromisos que haces. Tienes compromisos con las cosas de Dios, pero pronto te metes en otro compromiso que te la dé al barco. Necesitas equilibrio y estabilidad. Piensa en las cosas si te traen fortaleza o te traen debilidad, porque si el barco se fractura, el barco se destruye. No sacrifiques nada. Déjeme decirle algo. Si una parte del arca se fracturaba, se pierde todo. Un barco es delicado. Era una obra delicada. Tu vida es una obra delicada. No puedes dejar que una área de tu vida se fracture con una mala relación, con una mala amistad, con un amigo hablador, grosero, pecador. Te puede cambiar la vida y te puede destruir. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús: un poco de levadura leuda toda la masa. Y te puede no nada más voltear el barco, destruir el barco y destruir lo que está librando tu vida. El barco, hermano, sin dimensiones correctas, no tendrá capacidad de pasar las turbulencias sin prejuicios. Tu vida espiritual es importante, mi hermano. Tú tienes que buscar a Dios, tienes que leer la palabra, tienes que meterte en oración, porque si esas áreas de tu vida se empiezan a descuidar, no vas a poder pasar las turbulencias de la vida, vas a perder el equilibrio de tu vida espiritual. Estamos metidos en el arca, hermano. Es Cristo, pero tu vida espiritual necesita someterse a Él para conservar tu vida. Cristo es la mejor arca porque Cristo no se fractura, pero asegúrate de estar verdaderamente en Cristo.
Porque sabes una cosa, podemos estar metidos en un arca equivocada. El arca de la religión está fracturada. El arca de la religión no es estable. El arca de la religión es débil. Y por eso debemos estar seguros de no estar metidos en el arca de la religión. La obediencia de Noé hizo que el arca fuera un lugar seguro. La obediencia de Noé hizo que el arca fuera un lugar seguro. ¿Qué es lo que va a hacer seguro tu hogar, mi hermano? Tu obediencia a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer seguro tu vida? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. ¿Qué representa o qué tipifica el arca, mi hermano? El arca representa a Cristo. El arca es un precioso dibujo de Cristo. El diluvio es un recordatorio de lo horrible que es la pena del pecado. Solo en Cristo podemos huir de dicha pena. Usted y yo no somos mejores que los hombres de la antigüedad. Y Noé necesitó un arca para librarse del juicio de Dios. Usted y yo necesitamos un arca que nos lleve a la vida eterna. Y esa arca, hermano, no es la religión, no es la denominación, se llama Jesucristo. Cristo es nuestro único lugar seguro. Solo en Él tenemos estabilidad, fortaleza y confort en medio de este mundo pecaminoso. Solo en Cristo puedes pasar por medio de los más graves problemas. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si no tienes a Cristo, te hundes con toda la gente del mundo. Si no tienes a Cristo, te irás con toda la gente del mundo. Y estarás viviendo con los mismos problemas de la gente del mundo. No digo que no vamos a tener problemas, pero estaremos metidos en Cristo. Solo en Cristo pasaremos por medio de los juicios de la humanidad y saldremos como Noé a la vida eterna. Recuerde que vienen juicios para esta tierra. La gran tribulación viene después de que Cristo arrebate a su iglesia. Ese es el arca de Dios para nosotros. Juicio viene porque el mundo ha tornado su corazón a Dios. El Apocalipsis es un libro que nos da esperanza a nosotros, pero tristemente le habla al mundo juicio, perdición y gran tribulación. Y lo único que nos puede ayudar a librarnos de ello es un arca, y este es Cristo. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar seguro, mi hermano, Dios. Cristo es el lugar seguro. Dice, y ahí encontraremos, hermano, seguridad. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Seguro. Cristo es nuestra habitación. Cristo es nuestra habitación. Dios ha determinado terminar este mundo de maldad. Pero hay un arca para ser liberado. Se llama Cristo. La pregunta que yo le hago a usted, mi hermano o amigo, ¿entrarás a ella para ser librado o perecerás con el resto de la humanidad? Hoy vete como un animalito. ¿Llegarás? Dios te está llamando. Acércate a Él. ¿Hay una puerta abierta en el arca? ¿Todavía no llega el juicio de Dios? Y hay una puerta. Cristo es la puerta. Entra por ella. Entra por ella. Cristo es la puerta y Él es el arca. Entra por ella. Líbrate. No va a ser cómodo. No creas que es un transatlántico con toda la comodidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un diluvio afuera de ella. Hay juicio afuera. Es difícil la vida cristiana porque hay juicio afuera. Dentro de Cristo tú tendrás seguridad. No será cómodo. Oirás relámpagos afuera. Oirás que se mueve el barco. Oirás ruidos tenebrosos. Pero estarás seguro adentro. Porque Jesús obedeció, aprendió obediencia. Y porque aprendió obediencia, hermano, Él nos llevará a su gloria. Él conquistó la cruz, Él conquistó el mundo, Él conquistó el pecado y es el único lugar seguro.
Cristo es lo único seguro. No es la religión, no es la denominación, se llama Cristo. Así que mi hermano, asegúrate que estás en Cristo. Y si usted es un amigo que no ha aceptado a Cristo, yo lo invito a que venga a Cristo y libre su vida del juicio de este mundo. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie y venga al altar. Si no ha entrado al arca, si no ha venido a Cristo, venga al altar a decirle: Señor, yo vengo a ti. Ven, como si esta fuera la puerta. Como si esta fuera la puerta. Como si esta fuera la puerta. Realmente Cristo es la puerta. Ven, ven. Dile: Señor, yo quiero ser librado. Quiero ser librado. Líbrame. Este mundo está perdido y este mundo está a punto del juicio. Y muchas veces hay juicio, hermano, alrededor de nosotros. Pero no importa qué hay alrededor, Cristo te librará. Ven a Cristo, ven a Cristo. Pídele perdón, pídele perdón, pídele perdón. Reflexiona, hermano, en este momento, con tus ojos cerrados o aquí en el altar. Ven. Yo te desafío y te pregunto: ¿ya estás en el arca? ¿Estás acomodado a tu vida? Sí. ¿Ya te acostumbraste que hay maldad alrededor y que hay violencia? Y sabes, entrar al arca implica que cuando salgas de ella, el mundo ha cambiado y va a cambiar. El día de mañana, cuando Cristo venga, vienen juicios terribles a la tierra, pero después Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Noé al final salió del arca con todos los animales y su familia y miró un arco iris, miró un nuevo pacto, miró una nueva tierra, plantó una nueva viña, hizo una nueva vida.